Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de Bitcoin usando un conjunto de métricas, tanto técnicas como cíclicas. Así es. La misión es, intentar descifrar el posible camino del precio, a corto, mediano y largo plazo. El análisis que tenemos sugiere una resistencia clave, una posible caída bastante seria y al final una zona de oportunidad de cara al próximo gran ciclo. Mm. Y esto nos deja con una pregunta que me parece fascinante. ¿Qué pasaría si romper una resistencia importante no fuera el inicio de una fiesta alcista, sino, pues, el último acto de una trampa? Es que el momento es crucial, ¿no? Estamos en un punto donde la narrativa popular, la euforia, choca con lo que sugieren las estructuras de mercado y los datos históricos. Es un escenario mucho más complejo. Totalmente. Hoy vamos a intentar conectar los puntos entre las ondas de Elliott, patrones de precio y lo que pasa dentro de la red. O sea, los indicadores on-chain, para tener una visión lo más completa posible. Perfecto. Empecemos por lo inmediato, lo que todo el mundo está mirando, el corto plazo. El nivel de los $72,000. Se siente como un muro. Es un muro de concreto, sí. La idea generalizada es que si se rompe, el precio, se va a la luna. Pero, ¿es realmente tan simple? Según el análisis que tenemos, de hecho se espera un impulso por encima de esos 72,000, quizás hasta los 80,000, pero aquí es donde la trama se complica. Exacto, porque ese movimiento podría no ser lo que parece. La dinámica que se proyecta es que esa subida tendría un propósito muy, muy específico. ¿Cuál? Generar una ola de optimismo, liquidar a todos los que apuestan a la baja y atraer a los últimos compradores justo antes de un quiebre de estructura bajista. Lo fascinante es la psicología del mercado. Cómo construye una narrativa alcista muy convincente justo antes del giro. A ver, detalla esa secuencia, porque suena una trampa muy elaborada. Lo es casi una coreografía. Primero la ruptura de los 72,000 que todos esperan. Eso genera la euforia. Él te lo dije. Él te lo dije, exactamente. Segundo, se establece un nuevo máximo local, en la zona de los 70 y mucho miles, como lo describe la fuente. Tercero, y aquí está el primer giro, viene una caída. Pero ojo, una caída que no pierde los mínimos recientes. Se detiene justo por encima. Claro, y eso crea la ilusión de fortaleza. La gente piensa, aguantó, es una oportunidad, hay que comprar en la caída. Precisamente. Genera esa falsa sensación de soporte. El cuarto paso sería un último rebote desde ahí, pero un rebote débil, que no logra superar el máximo anterior. Y esa es la confirmación técnica de que la fuerza se agotó. Ahí es donde se ve la debilidad. Ahí está. Y finalmente, el quinto paso. Desde ese punto comienza la verdadera caída. Una mucho más pronunciada y sostenida. Es un proceso que puede durar semanas, diseñado para atrapar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, no es solo un movimiento, es toda una puesta en escena que se desarrolla en cámara lenta. Una coreografía para engañar a todos. Describe perfectamente la naturaleza de los mercados en estos puntos de inflexión. Se trata de transferir riesgo. Entendido. Entonces, asumamos que esa trampa se ejecuta. Después de toda esa volatilidad arriba, ¿qué tan bajo podríamos ir? El análisis es bastante directo en este punto y habla de niveles por debajo de los $50,000. Así es, menciona un rango específico para los mínimos de este ciclo, que estaría entre los 30,000 y los 50,000 dólares. Es un rango amplio. Sí, y hay que aclarar que los 30,000 se consideran un punto extremo, el típico mechazo de pánico, de capitulación. El objetivo más probable, la zona donde el precio podría estabilizarse, parece estar entre 40,000 y 50,000. Ok, esa es una proyección muy, muy bajista desde donde estamos ahora. No puede ser un número al azar, ¿o sí? ¿Qué la sustenta? No, para nada es al azar. El fundamento teórico principal viene de la teoría de las ondas de Elliott. Vale. En términos muy simples, la teoría dice que los mercados se mueven en patrones, 5 olas de impulso y 3 de corrección. Y según el conteo actual de la gran estructura, a la ola correctiva todavía le faltan, y cito, 2 tirones a la baja potentes. 2 tirones. ¿Cómo se vería eso? No me imagino una caída en picada. No, claro que no. Probablemente sería un primer gran movimiento a la baja que nos acerque a esa zona, digamos a los 50,000 bajos. Y después, lo más seguro es una fase de lateralización,
Un periodo de calma que dure semanas o meses. ¿Con qué propósito? El propósito es psicológico. Generar engaño, aburrimiento, hacer pensar que lo peor ya pasó para que la gente vuelva a comprar. Y tras esa pausa, vendría el segundo y último tirón a la baja. Ahí es donde se marcaría el mínimo definitivo del ciclo, seguramente con ese mechazo rápido y violento que llamamos capitulación final. Entiendo la teoría de las ondas, pero me pregunto si hay alguna métrica más cuantitativa, algo menos interpretativo, que apoye esa misma zona de precios. Sí, la hay. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de forma impresionante. El análisis introduce el gráfico de riesgos. Es una métrica que históricamente ha sido muy precisa para señalar los suelos de mercado. Ok, En ciclos anteriores, los mínimos absolutos ocurrieron cuando el nivel de riesgo en este gráfico estaba en la franja entre 0.1 y 0.2. ¿y qué significan esos niveles de riesgo traducidos a precios de hoy? Esa es la pregunta clave. Al proyectar esos niveles históricos al contexto actual, un nivel de riesgo de 0.2 se correlaciona con un precio de Bitcoin de aproximadamente $50,000. Ajá. Y un nivel de riesgo de 0.1, el extremo inferior que vemos en las capitulaciones más fuertes, se correlaciona con un precio de $40,000. ¡Wow! O sea que aterriza perfectamente en el rango que sugiere la teoría de ondas. Exacto. Ya no es solo un patrón, es un dato medible. Entendido. El precio y las métricas de riesgo pintan un cuadro bastante pesimista a mediano plazo. Pero me pregunto si la actividad interna de la red, lo que pasa tras bambalinas, cuenta la misma historia. Porque el material que tenemos menciona un conjunto de indicadores on-chain que se han activado todos a la vez. Es un punto clave. Sí. Analizar la red es como ponerle un estetoscopio al corazón de Bitcoin. Y lo que estamos viendo es muy significativo. Expliquemos un par de ellos para que se entienda. Se menciona el MBRV. ¿Es correcto entenderlo como una comparación entre el precio de hoy y el precio promedio al que se compraron todos los bitcoins que existen? Es una analogía excelente. Para que quede más claro, imagina que el precio promedio de compra de todo el mundo es el nivel del mar, ¿ok? Si el precio actual está muy por encima, estamos volando alto, en la estratosfera y quizás sea peligroso. Si el precio está muy por debajo del promedio, estamos buceando en el fondo del océano, que históricamente es donde se encuentran los tesoros. Gran analogía. Otro que se menciona es el múltiplo de Puel. Si no me equivoco, se enfoca más en los mineros, ¿verdad? Mide si están ganando mucho o si están bajo presión. Exacto. Mide, digamos, la temperatura del agua para los mineros. Compara sus ingresos diarios con su promedio del último año. Cuando sus ingresos son muy bajos, el agua está helada. Eso indica un estrés máximo, lo que a menudo coincide con los fondos del mercado. Y el análisis también menciona otros como el ISOPR y el Reserve Risk. Sí, que miden las ganancias o pérdidas realizadas y la confianza de los inversores a largo plazo. Entonces tenemos 4 indicadores distintos: rentabilidad de la red, salud de los mineros, comportamiento de los vendedores y confianza a largo plazo. ¿Cuál es el mensaje central de que todos hayan activado a la vez? El mensaje es la confluencia. No es que uno de ellos dé una señal, es que los 4, desde ángulos completamente diferentes, se han activado al mismo tiempo y han dado una primera señal de compra. ¿Una primera señal? Sí. En ciclos pasados, esta confluencia ha marcado zonas de acumulación de altísimo valor. Pero ojo, esto es crucial. No marcan el precio mínimo exacto, sino que señalan el inicio de la ventana de oportunidad para quien tiene una visión a largo plazo, pensando en el siguiente ciclo, con vista a 2028 o 2029. Esto me lleva directo a la siguiente pregunta: el tiempo. Si estos indicadores ya están parpadeando, ¿el análisis nos da alguna pista sobre cuándo podría llegar ese mínimo del ciclo que proyectábamos? Sí, y la consistencia es notable. Históricamente, desde el máximo de un ciclo hasta su mínimo, han pasado aproximadamente 365 días. Un año. Un año. Si proyectamos eso, desde el máximo que el análisis sitúa en octubre de 2025, esto colocaría los mínimos del ciclo actual, pues, alrededor de octubre de este año, de 2026. Eso nos daría unos 8 o 9 meses de mercado bajista o lateral por delante. Correcto. Y fíjate que hay una coincidencia que el análisis señala y que es muy interesante. A ver. Este periodo coincide con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
Históricamente, esos años son de alta incertidumbre y suelen culminar con un último coletazo bajista en los mercados de riesgo. Así que el tiempo del ciclo de Bitcoin y el calendario macroeconómico parecen ir de la mano. Muy bien. Ahora quiero introducir una idea que a primera vista suena contraintuitiva. Se dice que a medida que Bitcoin madura, sus mercados bajistas son menos agresivos. ¿Cómo encaja eso con una caída por debajo de los 50,000? Pues encaja perfectamente cuando miras los datos. Fíjate en la progresión que muestra el material. La caída de 2015 fue de un 87%. La de 2018, un 84%. La más reciente, la de 2022, fue de un 77%. ¿Ves el patrón? El porcentaje de caída disminuye cada vez. Es la ley de los rendimientos decrecientes, pero aplicada a las caídas. Exactamente. El mercado es más grande, tiene más liquidez, es más maduro. Se necesita mucho más capital para moverlo tan drásticamente. Por eso los porcentajes de caída y de subida se van moderando. Tiene sentido. Y si esta tendencia continúa, el análisis proyecta dos escenarios lógicos. Una caída del 72% desde el último máximo nos llevaría a los $34,000. Una un poco más conservadora, del 65%, nos dejaría en 43,000. Y ambos números caen de lleno en esa zona objetivo que discutimos antes. De lleno. Así que la idea de una caída fuerte y la de rendimientos decrecientes no son contradictorias, sino que se refuerzan la una a la otra. El análisis también pone el ejemplo de Solana para ilustrar un punto sobre la paciencia, ¿no? Sí, lo usa como un caso de estudio muy claro de la ley de causa y efecto. Muestra una fase de distribución de 2 años. Esa es la causa. El efecto inevitable es un desarrollo bajista prolongado que, según el análisis, apenas está comenzando para ese activo. Y sirve como recordatorio. Sirve para reforzar la idea de que estas grandes estructuras de mercado toman mucho tiempo en desarrollarse y que la paciencia es probablemente el activo más valioso en esta fase. Y una vez que se toque ese fondo, sea donde sea, ¿qué viene después? ¿El análisis da alguna pincelada sobre el próximo ciclo? Sí, y esto es clave para poner toda esta conversación en perspectiva. Una vez tocado el fondo, el análisis sugiere que el siguiente gran objetivo para el ciclo que culminaría hacia 2029 podría estar en la zona de los $200,000. ¿200,000? Es un recordatorio de que todo esto es una fase correctiva. Puede ser dolorosa, puede ser larga, pero ocurre dentro de una tendencia alcista a gran escala. Hay un último dato en el material que me dejó pensando. Dice que Bitcoin está en su racha histórica más larga sin un día de gran volatilidad, sin una subida del 15% o 20% en un cierre diario. ¿Qué significa eso? Suena como la calma antes de la tormenta. Es exactamente eso. Nos dice que se está acumulando una cantidad enorme de energía. Es como un resorte que se comprime cada vez más. Tanta quietud es completamente anómala para Bitcoin, y esto sugiere que un movimiento violento en una u otra dirección es inminente. Y se conecta con la edad del principio. Conecta perfecto con el escenario del principio. Una ruptura volátil y aparentemente alcista de los 72,000, que resulta ser el catalizador del gran movimiento a la baja. La energía acumulada se libera primero hacia arriba para atrapar, y luego con mucha más fuerza hacia abajo. Ok, vamos a recapitular para tener las ideas claras. Los puntos clave de este análisis son: primero, a corto plazo, mucho cuidado. Una posible ruptura por encima de los 72,000 podría ser una trampa alcista. De manual. Segundo, a mediano plazo, existe una alta probabilidad de ver precios por debajo de los 50,000, con el fondo del ciclo esperado para finales de este año, 2026. Y tercero, a largo plazo, los indicadores fundamentales de la red ya están señalando una zona de acumulación histórica, con proyecciones de un nuevo máximo muy ambicioso hacia 2029. El mensaje central del análisis es que, en este punto, la estrategia es más importante que la predicción. La importancia de tener un plan, de tener liquidez y sobre todo una paciencia de hierro. No dejarse llevar por el ruido. Para nada. La partida, según esta perspectiva, la ganará quien entienda los tiempos del mercado y no tenga ninguna prisa por actuar. Y esto nos deja con una tensión fascinante. Por un lado, los datos técnicos predicen una caída que puede ser dolorosa, pero que es necesaria.
Y por otro, los indicadores fundamentales de la red ya están susurrando que es momento de empezar a pensar en comprar. Entonces la pregunta no es solo qué va a pasar, sino cómo vas a jugar tus cartas ante dos señales que parecen contradictorias: promedias en la caída o intentas cazar el suelo. Ahí reside el verdadero desafío estratégico. ¿Qué tipo de jugador quieres ser en este tablero?